Nos volvemos a encontrar por estos mismos canales de lo que es ahora la tecnología del internet y de la línea esta de la red del YouTube, y saludándonos una vez más, continuando después de haber pasado nuestras fiestas patrias, donde tendríamos que haberle agradecido a Nuestra Señora de los Dolores aquel grito que dio el señor cura don Miguel Hidalgo y Costilla, y donde le siguieron después otros sacerdotes e incluso el padre José María Morelos y Pavón. Hoy en día suprimen todos los títulos, ¿verdad? Y solamente decimos ahí Hidalgo, Morelos, ¿no? Pero sin respetar el lugar de cada quien. Por ahí lo escuchamos en gritos a veces hasta un poco tristes, gritos tristes, ¿no? Y sin embargo se dijo doña, ¿verdad?, Josefa Ortiz de Domínguez, cuando incluso ahora nadie pertenece a nadie, ese de Domínguez. Bueno, a ver, ahí están los errores y las contradicciones de nuestro lenguaje contemporáneo. Bien, dicho todo eso y esperando que hayan pasado unas fiestas patrias verdaderamente familiares con motivo de la pandemia en nuestras casas, ¿verdad?, y con algún interés también de visión política y social a donde nos dirigimos, bueno, pues hoy retomamos también el Evangelio de esta dominica o de esta semana que da principio, ¿verdad?, en este día 19 de septiembre del año 2021 y celebrando el domingo 25º del tiempo ordinario de la Iglesia en el ciclo B. Hemos venido repasando del capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8 y ahora entramos al capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, donde nos presenta a un Jesús que va caminando con sus discípulos y sus apóstoles. Y escuchábamos hace 8 días que les anuncia por primera vez que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, que habría de padecer mucho, que habría de morir, pero que habría de resucitar. Tal vez esta es la novedad del Evangelio, que Jesús nos hable de la resurrección, como callando aquellas voces que creían en la reencarnación, como cuando Él les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues unos que el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta, ¿verdad?, pensando en las ideas de la reencarnación. No, nuestro Señor Jesucristo nos empieza a hablar de algo muy novedoso para su tiempo y que hoy no podemos olvidar porque es la misma medicina para toda la humanidad. Y nos habla de la resurrección. Así, ¿verdad?, hoy nos vuelve a presentar este caminar de Jesús que recorre y atraviesa la Galilea hasta llegar a Cafarnaúm. Pero durante el camino el Señor vuelve a detenerse, como lo veíamos hace 8 días, cuando les hizo aquella pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Hoy siguió su camino y vuelve a detenerse para darle con entera claridad, dice, estas lecciones que no podemos olvidar. Así les enseñó a sus discípulos. Dice aquí, ¿verdad?, da la impresión de que se iba deteniendo para que la gente no los distrajera. Un buen maestro que cuida la atención de los discípulos en este caso, o como lo puede hacer cualquier profesor con sus alumnos, que no haya distracciones, que las lecciones se entiendan correctamente. Tal vez eso nos hace pensar también en lo que significa un retiro espiritual, como la Iglesia siempre lo ha hecho a lo largo de los siglos, ¿verdad?, y que es muy saludable, muy recomendable tener de vez en cuando un retiro de vida espiritual, haciendo un alto en nuestra vida, dejando los quehaceres ordinarios y las preocupaciones cotidianas para entrar un poco más en reflexión a la presencia de Dios. Bien, nuestro Señor Jesucristo procuraba todo eso. Ya no se diga cuando se trata de la formación de un sacerdote, que incluso dejando su casa y dejándolo todo, se encamina a un seminario o a un monasterio en el caso de los monjes, o en una casa religiosa, ¿verdad?, según el carisma. Bueno, pues deja uno todo. Tiene uno que entrar en estas disciplinas de educación, de enseñanza y de formación
la formación del pensamiento, la formación de la voluntad, la formación de las disciplinas en las acciones que nos corresponde como cristianos. Es decir, concluir, desembocar en las obras de la caridad, en una formación correcta, con una doctrina clara, para que no nos quede duda y para que no vengan ideologías extrañas disolviendo, diríamos, de una forma, ¿verdad? Van disolviendo las ideas cristianas. Mire usted los planes que se hicieron desde allá los años 1944, 45, 46, ¿verdad? Después de las guerras. El sistema comunista en aquel entonces ya también se pensaban las estrategias, cómo acabar con la religión, cómo acabar con las tradiciones de un pueblo, cómo acabar todo eso para absorberlos en un gran poderío, ¿verdad?, mundial. Bien, siempre ha sido una tentación querer dominar el mundo entero con las ideas de cada quien, y el fascismo, decimos, ¿verdad? En fin, los extremos a veces tan radicales y tan absurdos como lo seguimos viendo hasta nuestros días, ¿no? O un comunismo ya trasnochado y antiguo, como quiere a veces ahora, ¿verdad?, presentarse en la sociedad, o con un tradicionalismo fundamentalista de derecha. Bueno, qué sé yo. Eso siempre ha sido un intento. Y lo que hoy nos presenta el Evangelio, y siempre nos ha presentado Jesucristo, es una doctrina clara, que nadie esté titubeando y que nadie pierda de vista las metas finales, que son la vida eterna y la resurrección al final de los tiempos. El camino que Él mismo nos abre con su pasión, muerte y resurrección. Bien, la disolver, ¿verdad?, las doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, dice la sociedad, todos somos iguales. Eso es una tontería, hermanos, porque no somos iguales. No veo de dónde sale eso. En el catecismo, en la Biblia, usted nunca va a encontrar que Jesucristo haya dicho todos somos iguales. Usted puede encontrar una persona ahí muy alta, ¿verdad?, y es un pasmarote que no entiende nada, y a lo mejor encuentra un chaparrito gordo y calvo y es una lumbrera cerebral. No somos iguales, ¿verdad?, ni en capacidades ni nada. Eso de la igualdad es un mito, ¿verdad?, para hacer que todo parezca muy normal y para que el anormal pueda entrar, ¿verdad?, ahora con una mentalidad, dicen, incluyente, pero sin disciplina, sin el deseo de superar sus deficiencias, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas ahí que no me meto en ese asunto, porque ahora son temas muy amplios que no abarcaríamos ni vienen al caso. Pero usted nunca va a encontrar que Jesucristo haya dicho somos iguales. No, todos estamos en un proceso de crecer en la vida espiritual, en la verdad, en la justicia, en la sociedad, con visiones al futuro, ¿verdad?, sin estar atarazándonos en el pasado y porque antes era así, porque esto acá, y aferrándonos a las tradiciones ancestrales, y bueno, puras tonterías que es distracción para no avanzar. De ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estos problemas, ¿cómo los enfrentamos? ¿Qué soluciones vamos a dar? ¿Cuáles serían los mejores programas y proyectos para caminar a una sociedad mejor, a una familia mejor, a una formación de nuestros hijos de mayor calidad? Nada de eso estamos viendo, sino estamos peleando ahí, que si los incas y los mayas y los olmecas y los toltecas y los quién sabe qué tanto, rascándole a las ruinas antiguas para ver si hoy volvemos a tenerlas. Eso es un pensamiento absurdo y tonto, donde solamente forma contradicciones, porque eso es plan ya trazado también, ¿verdad? Tú pon a la sociedad a discutir, ¿no?, a pelearse, ¿verdad?, y eso hace un caos donde se disuelven las ideas. Qué terrible que incluso en la misma iglesia, en los pastores, los evangélicos o los católicos, ¿verdad?, ahora disolvemos la forma del evangelio, ¿verdad? No, pues no es tan malo, bueno, no es esto, no es lo otro, ¿verdad? Hoy queremos ser permisivos a cosas que deben ser superadas, no asimiladas o integradas en una comunidad igualitaria, dice. Error.
Ese es un error y esa es una fantasía creada por los sistemas, ¿verdad?, marxistas, socialistas, comunistoides, rancios y anticuados. De la misma manera podríamos decirlo incluso, ¿verdad?, en las religiones, ¿verdad?, como lo vemos allá con los musulmanes o en nuestra misma iglesia católica, ¿verdad?, gente fanática aferrándose a leyes que no son bien entendidas, ¿verdad? Los fanáticos, decimos, que generan también división, discusión, pleito, sectarismo, en fin, un mundo de errores, porque no estudiamos, porque no leemos y porque no vemos el futuro y perdemos de vista lo que el Evangelio nos dice incluso desde el domingo anterior y este domingo, cuando nos habla de la tarea de Jesucristo, en donde Pedro quiso, ¿verdad?, intimidar a Jesús para decirle, ni Dios lo quiera, ni Dios lo permita, que a ti te pueda pasar todo eso. Pues no, la tarea de Jesucristo es dar la vida y abrir el camino de la resurrección. Dar la vida, Jesucristo lo fue enseñando, incluso el Evangelio, ¿verdad?, los Evangelios, los escritos del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos van hablando de aquellas 3 resurrecciones que operó Jesucristo en una niña, ¿verdad?, en un joven que llevaban a enterrar y que lo vimos en días pasados, entre semana, ese texto, y finalmente la resurrección de Lázaro. Es ciertamente respaldar y acreditar lo que él va enseñando, pero no es esta la resurrección a la que se refiere propiamente Jesucristo, porque finalmente sabemos que fue una resurrección temporal en todo caso, ¿verdad?, donde aquella niña habría muerto, Lázaro había muerto definitivamente posteriormente de su resurrección, o aquel joven, ¿verdad?, el hijo de la viuda de Naín, etc. No, nuestro Señor Jesucristo nos habla de una resurrección futura, permanente y estable a la vida eterna. Y eso es lo que necesitamos apreciar y entender cada vez con mayor profundidad para no querer resucitar a un muerto a base de rezos y de oraciones, como a veces mucha gente que no acepta la muerte de un familiar, ¿verdad?, y se siente que Dios la ha defraudado y qué sé yo cuántas cosas. Pues caemos a veces en fanatismos precisamente por no entender correctamente estas páginas. Llegaron pues a Cafarnaúm, pero nuestro Señor les había vuelto a hacer el anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Es la segunda vez que lo encontramos en el Evangelio de San Marcos. Nuestro Señor los llevó aparte, a solas, para darles con entera claridad todas estas razones, que nadie se fuera a sorprender a la hora de la hora, ¿verdad? En fin, trató de formarlos en su vida interior, en la fe, que no fueran a titubear, a vacilar, etc. Sin embargo, ya sabemos que a la mera de la hora de las verdades, los discípulos salieron corriendo y olvidaron al Maestro, ¿verdad? Solamente Juan perseveró al lado de la Santísima Virgen María, ¿no?, que celebrábamos precisamente el día 14, al pie de la cruz, nombrada Madre del Pecador, siendo ella concebida sin el pecado original y que no debió haber conocido la muerte, y por eso también teológicamente se habla del tránsito de la Virgen María, que fue asunta a los cielos, ¿verdad?, y nombrada incluso Señora de cielos y tierra. Bueno, son los dogmas de nuestra fe cristiana. Otros, quién sabe si lo crean o no lo crean, eso es lo de menos, no viene al caso, pero sin embargo, antes de conocer muerte alguna, ella vivió un martirio completo, ¿verdad?, al pie de la cruz, recibiendo una espada de dolor como le fue anunciada por el profeta. Bueno, pues ahí tenemos todos estos cuadros, ¿verdad?, de Nuestra Señora de los Dolores, decimos. Nuestro Señor Jesucristo habla pues con entera claridad y sin lugar a dudas la Santísima Virgen María permanece por eso de pie, al pie de la cruz, ¿verdad? No se dobla, no se cae, y ella era la primera en vivir la esperanza y recordaría, guardando todas estas cosas en su corazón, que su Hijo al tercer día vendría, y ella indudablemente debió haber sido la primera en haber visto a Cristo resucitado. El Hijo fue al encuentro de su madre allá, ¿verdad?, en el silencio de su casa, viviendo ya seguramente con Juan, que fue el que la recibió en su casa,
porque ella quedó en entera soledad, Nuestra Señora de la Soledad. Bien, bueno, todo eso lo contemplamos. Una vez que llegaron a la casa, Jesús se percató que venían discutiendo por el camino y les pregunta, no porque no sepa de qué se trataba el asunto, sino porque es necesario que el discípulo manifieste con entera franqueza también sus inquietudes. ¿Cuáles eran las inquietudes de los apóstoles? Cuando el Señor les está hablando de un caminar a la cruz y al sacrificio y a la resurrección, ellos no entendieron nada, no entendieron nada. Ciertamente lo irían a entender hasta Pentecostés, cuando el Espíritu Santo les afiance todo lo que Jesús les había enseñado, tal como Cristo se los había advertido. Sin el Espíritu Santo no entendemos nada de estas cosas, hermanos, y eso es lo que tenemos que orar insistentemente, pidiendo el Espíritu de la verdad. Bien, ¿de qué discutían ustedes por el camino? Una vez que les había dado aquella lección, no discutían de esa lección. Desafortunadamente, discutían entre ellos quién era el más importante. Queridos hermanos, ahí viene, ¿verdad?, una naturaleza todavía enferma y dañada por el pecado, ¿verdad? ¿Quién es mejor que uno que el otro? ¿Quién puede tener más autoridad entre ellos? Etcétera. ¿Quién ocuparía un buen puesto cuando Cristo fuera rey? Tal vez lo estaban pensando como un rey muy terreno. ¿Y quién ocuparía un lugar mejor? Como de hecho lo vimos cuando vino la madre de Santiago y Juan a pedirle a Jesús que uno lo sentara a su derecha y otro a su izquierda. Es decir, andaban buscando, como decimos corrientemente, el hueso político. Y hoy no es lo de menos, ¿verdad? Porque muchos andan peleando el hueso político, ¿no? Ahí vemos ya las discusiones de quién será el sucesor en el año 2024. Bien, peleándose el puesto y quién será el mejor. Oiga, yo creo que Judas hubiera dicho, yo soy el único paisano de Jesús, yo también nací en Belén, yo llevo la bolsa, la economía, etc. Imagínese usted qué discusiones tan absurdas, ¿verdad? Nada que ver con lo que es la pasión, muerte y resurrección, y quedar despojado enteramente aún de su propia túnica en la cruz. Pues no habían entendido nada, ¿verdad? ¿Quién es el mejor? ¿Verdad? O sea, a lo mejor allá Pedro, ¿verdad? O a lo mejor acá dirían los otros, ¿verdad? Tomás y Simón y el otro Santiago, en fin, peleándose quién sería el mejor. Nuestro Señor Jesucristo les dice, hey, cuidado, atención con esas discusiones ociosas, inútiles, de rivalizar y de dividirse, peleándose los puestos o los lugares. ¿Quieren saber la respuesta de sus inquietudes? Bueno, pues esto es la respuesta. Dice, Jesús se sentó, ahí está la cátedra del Maestro, se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor. Queridos hermanos, pues no es que no lo sepan, ¿verdad? Que el que está a la cabeza de una comunidad, de un pueblo, de un país, debe ser servidor, y no el que se aproveche del rebaño o trasquile la lana muy ad hoc, ¿verdad? De las ovejas. Bueno, que no se aproveche de los indefensos y que no agarre la bandera de los más pobres para hacer un pueblo todavía de más pobres, no, sino que debe ser servidor, verdaderamente un servidor, no un ideólogo caprichoso, ¿verdad? Voluntarioso, etcétera. No, eso no sirve. Y si así es un padre de familia, o si así es un maestro que trae sus ideologías en la escuela, en la universidad, y quiere meter estas ideas porque estas le parecen las mejores, no hay una formación académica con mejor calidad, desafortunadamente, y hoy vemos a los jóvenes que incluso no saben si a la derecha o a la izquierda, o si es mejor pelear por dinero y por puestos políticos a modo, en fin, ahí están las discusiones. Todo eso trae un mal precedente, marca un mal precedente, y van a terminar mal. Si alguno quiere ser el primero,
debe manifestarlo con gran calidad de servicio. Pero si no se forma primero como servidor, ¿cómo va a servir? Si no sabe obedecer, ¿cómo va a mandar? Si no sabe cómo es una estructura, ¿qué va a poner? Planes ahí como palos a la piñata, a ver por aquí o por acá, palos a la piñata. Eso no sirve para nada, hermanos. Debe haber formación de servidores, y eso es lo que hay que ver si nuestras universidades están teniendo la calidad de formar verdaderos líderes, líderes que buscan el bien, la justicia, el servicio, etc. Lo mismo, ¿verdad? ¿Quién ocupará los primeros lugares? Bueno, pues eso será según la calidad de tu formación. Pero hoy en día todos nos queremos arrebatar, ¿verdad? Por esto y por lo otro. Incluso lo vemos en nuestros matrimonios muchas veces, ¿no? Por eso hay mucho matrimonio fracasado, porque se rivaliza diciendo que somos iguales, ¿verdad? Y que mis derechos, y que tus derechos, y que tus obligaciones, etc. Pero sin corregir, sin prepararnos a una vida mejor, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el primero en la familia? ¿El padre, la madre o los hijos? Pues, queridos hermanos, ahí hay una revuelta, porque al menos lo que yo entiendo en la Sagrada Familia, el más importante era el Hijo, que es Jesucristo. Después la Santísima Virgen María, indudablemente en calidad y naturaleza, porque nació sin el pecado original y es verdadera madre del Hijo de Dios. Y San José, ¿verdad?, que es el jefe de la familia. Sí, nada más que nuestro Señor lo reviste con todo poder y con toda autoridad para que sea el que respalde a la esposa y al hijo. Entonces hay una escala de valores que a veces nosotros no reflexionamos a la luz de Dios, sino nada más en mi capricho, porque yo trabajo, porque yo mando, porque yo te mantengo, porque yo traigo el dinero, y creen que con el dinero se obtiene el poder o la autoridad. ¡Qué error tan grande! La autoridad la pierde cualquier padre de familia si no es un hombre honesto, responsable, sin vicios, atento al servicio de sus hijos, de su esposa, de su hogar, responsable de sus trabajos. Si tú no eres nada de eso, ¿cómo le puedes exigir a los demás lo que tú no das? Por eso muchos hijos no respetan a sus padres. Al contrario, los padres desacreditan a los hijos, y es muy terrible oír: mira, el hijo de la fulana esa, el hijo de fulano, o ese hombre perverso, ¿no?, que está en la mafia, en la droga, qué sé yo, que lo corrieron por esto y por lo otro, y le sacan sus trapitos al sol. Qué vergüenza, porque los hijos quedan estigmatizados y señalados en el pueblo, en la comunidad. A veces los padres deshonran a sus hijos. ¿Qué autoridad puede tener una madre que salió mal, ¿verdad?, y que no respetó a su padre ni guardó el honor de su casa, ¿verdad?, y que ahora no sabe qué hacer, ¿verdad?, y lleva una vida muy ligera, sin mejor educación ni formación? Pues cuando la hija crezca le va a decir: ¿y tú qué me dices, mamá? Si tú saliste peor que yo, y si esto y lo otro. Ahí están los problemas. No es que uno acuse las cosas arbitrariamente, sino que hay que ver la realidad de lo que se está viviendo en cada casa y en cada persona. No es una regla en general, ni todos quedan incluidos en lo mismo, pero eso nos hace pensar en lo que implica la formación, que es a donde hay que insistir en este domingo: la formación, la educación correcta en la verdad, no en una vida licenciosa, ligera, y alá y se va, y todo es tecnología, y todo es por internet o en línea, y pues sí, son los avances de la tecnología, estoy de acuerdo, y son positivos, y son incluso necesarios, y son magníficos cuando se usan bien, como todas las cosas. Si no se usan bien, esclavizan, deterioran, arrinconan, te aíslan, etcétera, como lo vemos en tantos jóvenes que hoy están clavados en el celular y no se dignan ni poner atención ni a su padre ni a su madre, ni a ocuparse en alguna tarea de la casa o de su misma escuela, o hacer tareas o qué sé yo. No, están en otro mundo, en otro sistema, y vienen simplemente a gritar: ya estás anticuado, ya esto, ya lo otro, ya estás viejo, ya estás vieja, tú qué sabes, tú no sabes nada. Le reprochan a sus padres
¿verdad? Sus limitantes, en fin. Todo eso nos advierte esta página. Ve a prepararte correctamente, deja un poco el mundo que te está tragando en el cerebro y en la voluntad, en tu flojera, en tu vida libertina. Ve a prepararte, hijo, ve a la escuela, estudia, aprovecha, ¿verdad? Con el esfuerzo que mal que bien lo vamos haciendo para que tú salgas adelante y que lo aproveches y que no estés nada más de ocioso. En fin, eso es lo que hay que vigilar en nuestras casas, en nuestros hogares, y sembrar que estamos llamados a tomar la cruz de cada día. Ya nos lo dirá Jesucristo en otros momentos, ¿verdad? Para unirnos a su cruz, y que hay que sufrir y que hay que padecer. Eso de que pare de sufrir, perdónenme la crítica directa, pero nada, ni la Virgen María paró de sufrir. Al contrario, está en el sufrimiento, viendo a un México tan deshecho y tan destrozado y tan acabado, ¿verdad?, por los sistemas de quienes vienen abusando de la indefección de mucha gente que no tuvo la oportunidad de mejor escuela y estudio. Bien, si alguno quiere ser el primero, ese es el orden que nos pone Jesucristo, hágase el último. No quiero ocupar los primeros lugares, primero vaya a formarse de abajo, desde abajo, allá donde están las necesidades, para que pueda entender a sus hermanos necesitados, para que pueda servirlos incluso con entusiasmo y apoyarlos. Bien, todo eso incluye incluso el amor, el perdón, la caridad. Queridos hermanos, cuando Jesucristo nos llama a perdonarnos, tenemos que entender, ¿verdad?, que es como si Jesucristo te dijera: ayúdame para que esta persona no se condene, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, no que nosotros juzgamos un malvado y queremos condenarlo, matarlo, acabar con él. Oye, no, a lo mejor el malvado va a vivir más años que el hombre santo. ¿Por qué? Porque el malvado, Dios le puede dar muchos años de vida, a ver si se corrige, a ver si se compone. Le va a mandar mensajeros para que piense, para que se arrepienta, para que busque la verdad, para que busque la caridad, para que haga algo positivo que valga la pena, para que pueda entrar al cielo. Y nuestro Señor Jesucristo no siempre acaba con el malvado, ni lo esté usted pensando. Al contrario, usted ayude a Jesucristo para que aquella alma no se pierda y no se condene. Únase a los planes de Jesús, tome su cruz y sígame. Es el llamado. No nos está diciendo: vengan aquí a un valle de rosas donde todo va a ser muy bonito, donde ya no va a haber los problemas. No, no, no. No nos habla de un paraíso ideal, sino que nos habla a un caminar de cruz, pero a la resurrección. Eso es lo importante, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra los humanos, incluso nos diría también la Escritura, sino contra las fuerzas del mal. Aquí está también el misterio de la iniquidad, como se le ha llamado, ¿verdad?, donde opera también el demonio, suscitando las malas ideas y las malas conductas, como títeres a veces, ¿verdad?, que son mensajeros de maldad. Bueno, pues todo eso no sirve. Quien vive en una vida así, ¿cómo va a presidir una gobernatura o una presidencia o un lugar distinguido en una empresa, o va a ser un padre de familia, ¿verdad?, correcto, si lleva una vida ociosa? No puede ser. Va a haber muchos fracasos, y cada día, con mucha pena lo decimos, mientras no se corrijan nuestras escuelas y la educación familiar y la vida cristiana, seguiremos cada día peor y peor y peor. No espere un mejor futuro cuando no hay una mejor escuela, una mejor formación en la verdad y en el Evangelio. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños. Mira, hoy hay una palabra muy hermosa, ¿verdad?, donde Jesús distingue a los niños en su pureza, en su inocencia, en su confianza. Un niño que se duerme tranquilamente en los brazos de papá o de mamá y que no lleva esas angustias, ¿verdad? Dice uno: bueno, pues es que es un niño. No, no, no. Es que el que no se haga como niño no entrará al reino de los cielos. Y no porque sea
candoroso en su inocencia de pequeño, o porque no conozca los grandes problemas todavía, sino porque nos está hablando de lo que significa la pureza, donde se llama verdaderamente a la confianza en Dios, que es tu Padre y te llama. Mientras no aprendas a dormir en las manos de Dios, ¿verdad?, y a cumplir con lo que se te encomienda, pues no serás nunca un niño confiado en los brazos de tu Padre. Pero el que reciba a uno de estos niños, queridos hermanos, ¿qué decir ahora con la despenalización del aborto? Y donde tal parece que dicen, ahora ya puedes abortar libremente, ¿no? Bien recordaríamos las palabras de Jesucristo, que enérgicamente reprendió incluso a sus discípulos: dejad que los niños vengan a mí. Y si no lo cumplimos, hermanos, Dios nos espera para que le demos una respuesta correcta. Queridos hermanos, ¿cuántos dicen ahora que antes de las 12 semanas de gestación no hay un niño? Pues si no crees que en el vientre materno hay un niño, una persona, un individuo que tiene derechos, ¿verdad?, también en la vida, menos creerás que Jesucristo está en la custodia, en la hostia consagrada o en la consagración del altar. Menos. Quien aprueba diciendo que no hay vida en el vientre materno cuando sea concebido, tampoco creerá que Jesucristo está en la hostia consagrada. Queridos hermanos, el camino de la fe es lo que tenemos que corregir ahora, ¿verdad? Y el que recibe a uno de estos niños, dice Jesús, a mí me recibe. ¿Dónde está Jesús? En los niños. Los niños que hoy son amenazados desde el vientre materno, los niños que son abandonados, ultrajados, despreciados, etcétera, ¿verdad?, llevados a la corrupción, a la drogadicción, qué sé yo, a formarlos en ideologías adversas y contrarias, o dejarlos a la deriva, ¿verdad?, como decían antiguamente, ¿verdad?, ahí crecen como matorral, ahí al temporal del monte en cuanto le llueva o le dé el sol o el viento, pero sin ninguna formación, ni dará buenos frutos tampoco. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, dice Jesús, sino aquel que me ha enviado. Nos habla efectivamente, ¿verdad?, de Dios Padre Todopoderoso, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, quedémonos hasta ahí. Pidámosle a la Santísima Virgen María auxilio de los cristianos, ¿verdad?, Madre de los pecadores, Reina de los discípulos y apóstoles, ¿verdad?, Estrella de la evangelización, que ella misma nos ilumine para tomar directrices nuevas, diferentes, más formales en la verdad y en el espíritu del Evangelio. Alabado sea Jesucristo. El Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos volvemos a ver aquí dentro de 8 días. Si no se ha suscrito y pasó por esta página, suscríbase, toque la campanita para que le llegue oportunamente. Estas reflexiones sencillas no son de un maestro teólogo, ni mucho menos, no, ¿verdad?, pero sí con mucho entusiasmo, tratando de iluminar a quienes las escuchen. Y sea usted catequista desde su casa, ahí, ¿verdad?, al alcance de su computadora o de su celular, donde le llegue la notificación, ¿verdad?, y compártala para que sea usted colaborador de estas grandes verdades que nos da Jesucristo en el Evangelio. Y suscríbase, ¿verdad?, dele el famoso like para que todo eso cuenta, o si no le gusta, pues también dele dislike, no importa. Pero comparta y que se vea también su actividad.